Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para el vídeo de hoy os traigo una prueba de autonomía. Mi coche es un Model 3 Standard Range del 2022 y bueno, es un Tesla que tiene 60 kilovatios hora de batería, ¿vale? Voy a hacer esta prueba porque hay gente que tiene bastantes dudas en este aspecto y no saben exactamente qué autonomía puede tener un coche como este en la vida real. Entonces, pues bueno, va a ser una prueba de autonomía de varios días porque lo voy a cargar al 100% y, y vamos a ver cuántos días me dura, cuántos kilómetros hago con él. Y bueno, comentaros pues que, oye, ayer mismo estuvo nevando por todos lados, o sea que hace bastante fresquete. Hoy hace unos, a ver, hoy hace 12 grados ahora mismo, antes hacía 4 graditos, pero bueno, andará por ahí más o menos la cosa siempre. Y nada, pues voy a hacer pues lo de siempre, salir de Algorta, ir a Bilbao, andar por allí, volver, pues eso, recao, recoger a los críos, patatín, patatán. Entonces, pues esa es la prueba que voy a hacer. Muchos de vosotros sabéis que la autonomía que pone cuando venden el coche, la WLTP, no es una autonomía real, es en circunstancias ahí propicias, está todo perfecto y vamos, que casi casi los ponen cuesta abajo para que hagan más kilómetros. Los kilómetros que te ponen la autonomía WLTP no te los va a hacer prácticamente nunca. Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Pues bueno, como podéis ver, con la carga al 100% me marca una autonomía estimada de 414 kilómetros. En un principio, cuando lo compré, me ponía 439. Ahora ya va por 414. No he notado ninguna diferencia porque para mi día a día, la verdad, que es que salgo con el porcentaje y llego con el porcentaje lo mismo que lo que hacía antes. O sea, que no hay una diferencia palpable a la hora de notar, no sé, esa bajada de autonomía. Pero vamos, realmente no lo noto. Entonces, pues bueno, pues con estos 414 kilómetros de autonomía que me marca el coche, que tampoco es la WLTP, es la que da Tesla con el ordenador de a bordo, que hace sus cálculos y tal, y da esa autonomía. Vamos a ver si realmente son los kilómetros que hace el coche en condiciones normales, de un poco de fresquete. Bueno, pues ya estamos en el segundo día y os voy a enseñar qué es lo que tengo de consumo del día de ayer. Hice 72 kilómetros y consumí 9,6 kilovatios hora, ¿vale? Y un consumo de 13,3 kilovatios hora a los 100. De momento estoy al 80%. Bueno, pues como veis, me pone aquí que tenemos todavía 80% de batería. En teoría para esto tenemos para 333 kilómetros. Y esto es lo que os comentaba de ayer. 72 kilómetros hechos, 9,6 kilovatios hora gastados y 13,3 kilovatios hora a los 100. Bueno, ya veis que 333 más 72 no son los 414 kilómetros, así que aquí ya empieza a bajar un poquito la autonomía estimada, ¿vale? Ya está empezando a patinar la estimación de Tesla. A ver, deciros que la parienta pues lleva siempre el asiento calefactable activado y bueno, pues ahora mismo hace 10 grados en la calle, que vamos a salir a dar una vuelta, así que bueno, a ver qué tal será el segundo día, venga. Pues bueno, ya hemos vuelto el segundo día, ya ha acabado, hemos ido hasta Zaldívar a comer un poquito de talo con chorizo de una feria que había de productos artesanos y agrícolas y bueno, Zaldívar está a unos 40 minutos más o menos de aquí de Guecho y sin más, pues ir de vuelta, tranquilos, temperatura yo que sé, unos 13, 14 grados así, no ha sido tan frío como esperaba, pero bueno, 55% de batería. Y pues bueno, 176,1 kilómetros llevamos de 72 que hicimos ayer, así que 100 y nada, 22,5 kilovatios hora consumidos en total y 12,7 kilovatios hora a los 100. Vamos bastante bien de consumo. Aquí está, 55% de batería. Nos quedan, según el ordenador de Tesla, unos 228 kilómetros, ¿vale?
ha sido esto, 176,1 kilómetros llevamos ya, y eran 72, 22,5 kilovatios hora que llevamos consumidos de la batería y 12,7 kilovatios hora a los 100. Así que a ver mañana qué tal, que creo que vienen lluvias otra vez, así que vamos a ver. Y así todo el día. Lloviendo, frío, viento. Bueno, pues tercer día acabado. Acabamos con 30% de batería, que según el ordenador de a bordo nos da para 125 kilómetros todavía. No lo sé, ya veremos. Creo que va a ser para algo menos, pero bueno. 261 kilómetros tenemos ya en total. Y nada, 13,2 kilovatios hora los 100 que llevamos de consumo y 34,5 kilovatios hora totales gastados. Y como os comentaba, ahí están los 125 kilómetros de autonomía que nos quedan con el 30%. Y aquí está el resumen de todos los días. 261 kilómetros, 34,5 kilovatios hora consumidos totales y 13,2 kilovatios hora a los 100. No está nada mal. Es algo que la verdad que no me esperaba que tuviera este consumo así tan bajo, con esta temperatura, este viento y esta lluvia, la verdad. La verdad que me está sorprendiendo bastante el consumo del coche en estas condiciones. No sé, me esperaba un consumo mayor, no sé, sobre 14 y pico, casi 15, algo así. Pero, oye, no está nada mal. La verdad que no me esperaba esto, no me esperaba este consumo. Teniendo en cuenta que el tiempo está siendo un poco bastante malo, mucha lluvia, viento, frío. Hoy no sé si ha pasado de 11 grados, por lo menos yo desde que estaba en la calle he visto solo 11 grados, pero bueno. Así que nada, yo creo que para mañana me dará, pero ya para un quinto día creo que no. Así que vamos a ver qué tal se nos da mañana, a ver cuántos kilómetros hacemos, qué consumo hay, que nos respete un poco el tiempo y a ver si podemos rozar los 400. No lo sé, creo que no, pero ya me gustaría llegar a los 400, pero bueno, ya lo veremos, a ver. Pues cuarto día que hemos pasado ya con el coche y bueno, hoy me he quedado con un 20% de carga, me queda de batería y este 20% me da para 82 kilómetros. Y bueno, serían 294 kilómetros que llevo ya con esta carga del 100%, 39 kilovatios hora que he consumido de la batería y 13,2 kilovatios hora a los 100 consumidos de media. Bueno, ha sido un día bastante interesante porque, bueno, me ha pegado una granizada de la pera. Pensaba que me iba a agujerar el capó, macho. Mira. Y aquí está lo que os comentaba, el 20% que nos queda para el día de mañana, con 81 kilometritos de autonomía. Creo que me ha bajado un kilómetro en lo que estoy grabando el vídeo. Vale, y aquí pues eso, 294 kilómetros que llevamos hechos con esta carga de batería al 100% y 39 kilovatios hora consumidos en total. 13,2 kilovatios hora a los 100. ¿Y qué le vamos a hacer? Oye, no vamos a llegar a los 400, pero nos vamos a quedar bastante cerca. Si no hubiera llovido, si solo hubiera hecho frío. Y bueno, la verdad que, pues nada, con el tiempo así, pues pienso que me está lastrando bastante en el consumo, en la autonomía que puedo tener. Pensaba que podía haber llegado a los 400, pero no voy a llegar. Esto de conducir en mojado y con un poco de frío, tío, me va a hacer no llegar a los 400. Al final el rodar en agua pues siempre hace que
que no ruede las ruedas, pues eso, tan fácil, tiene un poco de resistencia y pues entre los charcos y tal, pues no voy a poder llegar a los 400, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, oye, mañana, quinto día que voy a poder utilizar el coche con una carga y nada, pues llegaremos a los 370 o así, que no está nada mal, la verdad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya veremos, a ver para cuánto me da. Vamos a ver qué tal se nos da el día de mañana, que nos respete un poco más el tiempo, un poco menos de frío, por favor, menos lluvia, aunque va a ser difícil porque la previsión dice que va a llover todos los putos días, así que nada, bienvenidos al norte. Pues bueno, ya hemos llegado al último día de la autonomía del coche al 100% y bueno, pues con un 1% he llegado, ¿vale? Este 1% me da para hacer 6 kilómetros y bueno, con eso pues nos daría para 369 kilómetros que hemos conseguido con una carga completa al 100%. En este Model 3 Standard Range del 2022 y bueno, de batería de 60 kWh y en unas condiciones, pues eso, frío, lluvia, hasta granizo y bueno, pues creo que este consumo de 13,2 kWh que hemos hecho de media, pues está bastante bien, la verdad. Pensaba que iba a ser bastante más, así que muy contento, bastante sorprendido por lo que se ha conseguido de autonomía. Tener en cuenta que este es el coche, el Tesla, que menos autonomía tiene de todos. Así que, oye, no está nada mal. Supongo que para los que tenéis igual alguna duda del coche eléctrico, de que pues os puede no valer para el día a día, pues tenéis ahí una referencia. Con frío, este coche hace 370 kilómetros, 369 pero bueno, 370 kilómetros. Así que nada, si te ha servido de algo el vídeo, si te ha parecido interesante, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para que te avise el próximo vídeo que suba y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.